han sido engañados. Desde el primer día, cuando abrieron un libro de historia o vieron una bonita postal con góndolas, nos han mentido toda la vida sobre Venecia. Esta ciudad no es solo la capital romántica del mundo o una maravilla de la arquitectura medieval. Es un lugar de crimen. Un lugar de una falsificación de ingeniería gigantesca, descarada y cínica, cuya magnitud hace que se te pongan los pelos de punta. Piensen por un segundo. Simplemente deténganse y piensen. Una ciudad de piedra que pesa millones de toneladas, palacios de mármol, catedrales, plazas, columnas. Todo esto se alza en medio de un pantano inestable y podrido, sobre el agua. La ciencia oficial nos explica con una sonrisa, todo esto se sostiene sobre pilotes de madera. Sobre madera. Nos dicen que en el fango sucio y salado clavaron millones de troncos de alerce y sobre esta balsa construyeron una civilización. ¿En serio creen esto? Dejemos de lado las emociones y encendamos la lógica fría y las matemáticas. Los historiadores afirman que los pilotes no se pudren desde hace 1000 años, porque se encuentran en un ambiente anóxico y supuestamente se petrificaron. Recuerden esta palabra, se petrificaron. Suena conveniente, ¿verdad? Pero cualquier ingeniero, cualquier biólogo, cualquiera que haya construido una cerca en su casa de campo alguna vez, les dirá que la madera en el agua es materia orgánica. Y la materia orgánica se descompone. El agua salada, las bacterias, los microorganismos, ellos no saben de los decretos de los historiadores. Pero incluso si por un segundo admitimos este mito absurdo sobre el alerce eterno, se nos presenta una pregunta que destruye toda la cronología oficial en polvo. ¿De dónde sacaron tanta madera? Tomemos un solo edificio, la Basílica de Santa María de la Salud. Fuentes oficiales, sin vergüenza, escriben: para el cimiento de esta iglesia se clavaron 1.156.657 pilotes de madera. Reflexionen sobre esta cifra. 1.100.000 troncos. Esto no es solo una cifra, es todo un bosque. Para obtener tal cantidad de madera de construcción es necesario talar enormes masas forestales. Si consideramos que en una hectárea crecen alrededor de 300 a 400 árboles adultos aptos para la construcción, entonces solo para una iglesia fue necesario destruir un bosque de casi 3.000 hectáreas. Y ahora multipliquen esto por toda Venecia, por cientos de palacios, miles de casas, terraplenes, puentes. ¿Dónde crecía este bosque? Nos dicen, lo traían de los Alpes, de Eslovenia, de Croacia. Imaginen la logística de la Edad Media. No hay ferrocarriles, no hay camiones, no hay grúas. ¿Cómo entregarán millones de toneladas de madera por caminos de montaña hasta el mar? ¿En carretas? Un caballo puede tirar de un peso determinado. ¿Cuántos caballos se necesitan? Miles, decenas de miles. ¿Con qué alimentarlos? ¿Quién organizó este suministro? Esto no es solo una construcción. Es una operación logística al nivel de una corporación global moderna, pero nos dicen que la hicieron personas semi-analfabetas en alpargatas que huían de los bárbaros. Sigamos. La tecnología de hincado. ¿Alguna vez han visto cómo se hincan pilotes hoy? Lo hacen martillos diésel gigantes. ¿Y cómo lo hacían entonces? ¿A mano? ¿Con un ariete? Digamos que sí. Calculemos. Para hincar un solo pilote en suelo blando hasta la profundidad necesaria a mano, un equipo de hombres fuertes necesita al menos 1 hora, o incluso más, considerando la resistencia del suelo y la nivelación. Un día tiene 24 horas. Incluso si trabajan 24 horas al día, sin dormir ni comer, un equipo hincará 24 pilotes. Para 1 millón de pilotes, un solo equipo necesitaría más de 114 años de trabajo continuo. 114 años solo para el cimiento de una iglesia. ¿Y allí trabajaban miles de equipos?
¿Dónde vivían? ¿En balsas? ¿Dónde iban al baño? ¿De dónde sacaban la comida? Venecia es una ciudad que matemáticamente no pudo ser construida con los métodos y en los plazos que nos dicen. Intentan convencernos de que los refugiados del Imperio Romano, huyendo de los hunos, se metieron en un pantano y sin nada que hacer, construyeron allí una metrópolis de mármol que ha permanecido 1000 años. Esto es una mentira. Es una mentira descarada que encubre algo mucho más terrible. ¿Por qué nadie se pregunta, ¿por qué construir en un pantano? ¿Por qué crearse dificultades tan insoportables cuando hay tierra firme cerca? La construcción sobre el agua es decenas, cientos de veces más cara. Es un suicidio económico. Ningún gobernante sensato gastaría recursos en crear una isla artificial si no tiene las tecnologías para hacerlo rápida y económicamente. ¿Y si los pilotes siempre estuvieron allí? ¿O qué si estos pilotes no son solo madera? Análisis independientes recientes muestran una extraña estructura de los materiales de los que están hechos los cimientos de algunos edificios. No es del todo madera y no es del todo piedra. Se parece a un hormigón geopolimérico que los antiguos sabían hacer y cuyo secreto se perdió o fue ocultado intencionadamente. Pero la historia oficial se aferra a la versión del alerce como a un salvavidas. Porque si se admite que el cimiento de Venecia es una piedra artificial de alta tecnología o el resultado del trabajo de una civilización completamente diferente, toda la cronología se derrumbará como un castillo de naipes. Miren los viejos grabados y mapas. Venecia ya aparece terminada en ellos. No hay imágenes de construcciones gigantescas donde miles de personas hincan pilotes. La ciudad simplemente está, como si hubiera emergido o el agua hubiera llegado a él. Y aquí es donde llegamos a lo más interesante, a la teoría que se teme discutir en las cátedras universitarias. ¿Y si Venecia no se construyó sobre el agua? ¿Y si Venecia es una ciudad antediluviana que estaba en tierra firme, pero como resultado de una catástrofe global, ese mismo diluvio o inundación de lodo, el nivel del agua subió y los primeros pisos quedaron sumergidos? Esto lo explica todo. Y la ausencia de bosques que nadie taló, y la ausencia de millones de esclavos con martillos, y las extrañas puertas que dan directamente al agua. ¿Han notado esas puertas? Entradas lujosas, medio sumergidas, a las que solo se puede llegar en barco. Nos dicen, así fue diseñado. ¿En serio? ¿Una entrada principal donde salpica agua sucia y nadan ratas? Los arquitectos del pasado eran estetas, construían según la proporción áurea, sabían de belleza. Construir una puerta principal al agua es un sinsentido, es una señal de que el nivel del agua cambió, que la ciudad se hundió. Miramos Venecia y vemos romanticismo, y deberíamos ver tragedia. Vemos las consecuencias de una catástrofe de escala planetaria que nos han ocultado, inventando un cuento sobre italianos trabajadores y alerces mágicos. Pero esto es solo la punta del iceberg. Si profundizamos en los informes de ingeniería de los siglos XIX y XX, cuando se llevaron a cabo restauraciones, surgen hechos que simplemente no caben en la cabeza. Resulta que debajo de muchos edificios no hay pilotes en el sentido que nos dicen. Hay losas. Enormes losas monolíticas, cuyo origen es imposible de determinar. ¿Quién las fundió? ¿Cómo las entregaron? ¿O esta ciudad fue impresa en 3D por los dioses y ahora caminamos sobre sus ruinas e inventamos explicaciones ridículas? Observen atentamente los pisos inferiores de los palacios venecianos. Simplemente abran cualquier fotografía donde se vea el borde del agua y acerquen la imagen. ¿Qué ven? Ven ventanas que están medio o incluso completamente sumergidas bajo el agua verde turbia. Ven umbrales de puertas que las olas lamen. Intentan convencernos de que esta es una idea tan ingeniosa de los arquitectos del pasado. Supuestamente los venecianos, esos grandes maestros, construyeron los primeros pisos a propósito para que se inundaran constantemente.
Nos dicen que son puertas de agua para barcos, entradas principales para invitados. Pero permítanme, cualquier constructor, incluso el más inexperto, sabe que el agua es el principal enemigo de la piedra y el ladrillo. La absorción capilar de humedad destruye la mampostería en cuestión de décadas. ¿Acaso los antiguos arquitectos eran tan tontos como para diseñar palacios que costaban una fortuna con un mecanismo de autodestrucción planificado? ¿O aquí se esconde algo diferente que nos ocultan? La respuesta está literalmente en la superficie. Estos edificios no se construyeron sobre el agua. Se construyeron en tierra firme. Lo que hoy llamamos canales son antiguas calles. Caminos empedrados normales por los que caminaban personas, pasaban carretas y galopaban caballos. El Gran Canal no es un canal natural. Es una amplia avenida central de una antigua metrópolis que resultó inundada. Si se acepta esta versión, todas las absurdidades arquitectónicas desaparecen instantáneamente. Las ventanas de las plantas bajas se convierten en ventanas normales por las que la luz del sol entraba en las habitaciones y no un lodo maloliente. Las puertas se convierten en entradas normales desde la calle. Venecia es un ejemplo clásico, de manual, de una ciudad que experimentó un aumento catastrófico del nivel del agua o un hundimiento abrupto de parte del continente. Pero la historia oficial se niega a reconocerlo, porque entonces habría que reescribir la cronología y admitir el hecho de un cataclismo global muy reciente. Hablemos de los materiales y la logística que harían hervir el cerebro de cualquier ingeniero. Venecia no solo está construida con ladrillo, sino también con piedra de Istria. Es una caliza densa, increíblemente pesada, que prácticamente no absorbe agua. La traían de Istria, desde la otra orilla del Adriático. La distancia por mar es de cientos de kilómetros. De nuevo, encendamos la calculadora. Para construir los gigantescos terraplenes y revestir cientos de palacios, se necesitaron millones de toneladas de piedra. Millones. Piensen en el peso de un solo bloque. No es un ladrillo que se pueda lanzar con la mano. Son bloques de varias toneladas. ¿Cómo los cargaban en los veleros de madera medievales? ¿Tenían grúas portuarias? ¿Hidráulica? ¿O de nuevo miles de esclavos y cuerdas míticos? Cargar un bloque de varias toneladas en una embarcación inestable es una tarea de ingeniería de máxima dificultad incluso hoy. Un desplazamiento del centro de gravedad de 10 centímetros y el barco se volcará. Y ellos transportaban esto por millones de toneladas. Sin pérdidas, en condiciones de tormenta. Esto suena a cuento de hadas, pero lo más terrible no está ni siquiera en la piedra. Lo más terrible es el sistema de alcantarillado. ¿Alguna vez se han preguntado a dónde iban los desechos en una ciudad construida sobre el agua en la Edad Media? La versión oficial dice que todo simplemente se vertía en los canales y las mareas arrastraban la suciedad al mar. Es decir, los venecianos vivían literalmente sobre un pozo negro. Vapores, bacterias, peste, cólera. En tales condiciones, la esperanza de vida debería haber sido mínima y las epidemias no cesarían ni por un día. Pero Venecia prosperó. Era un centro de moda, arte y lujo. La nobleza vestía terciopelo, respiraba la brisa marina y no se tapaba la nariz por el hedor de las inmundicias putrefactas bajo sus ventanas. Esto es imposible si el alcantarillado funcionaba como nos dicen los historiadores. Existen esquemas de antiguos túneles y colectores bajo Venecia, de los que las guías turísticas guardan silencio. Es un sistema hidrotécnico de ingeniería complejísimo que solo pudo haber funcionado si la ciudad se asentaba originalmente en tierra firme. Cuando el agua subió, el sistema se vio afectado y la ciudad tuvo que adaptarse urgentemente a las nuevas condiciones de supervivencia. Los mismos pilotes de los que nos hablan como cimientos quizás fueron solo un intento de reforzar edificios ya existentes que comenzaron a hundirse en el suelo empapado. No fue una gran construcción desde cero, sino una operación de rescate a gran escala. Un intento de preservar los restos de una civilización que se hundía bajo el agua ante los ojos de sus asombrados descendientes. Y aquí hay otro hecho que destruye la imagen oficial del mundo.
el agua potable. En Venecia no hay fuentes naturales de agua dulce. Alrededor hay una laguna salada. ¿De dónde obtenían agua 200.000 habitantes? Nos muestran hermosos pozos de piedra en las plazas y nos dicen, son cisternas para recoger el agua de lluvia. Supuestamente, debajo de cada plaza hay un enorme depósito excavado, lleno de arena para filtrar. Suena genial, pero ¿alguna vez han intentado abastecer de agua de lluvia a una metrópolis? Los volúmenes de consumo son enormes: bebida, cocina, lavado, necesidades industriales de sopladores de vidrio y tintoreros. En Italia llueve mucho, pero las sequías ocurren regularmente. Hacer depender la existencia de un imperio comercial de los caprichos del clima es un suicidio estratégico. Ningún gobernante sensato asumiría tal riesgo al construir una capital. Los pozos venecianos no son solo recolectores de lluvia. Son salidas de un sistema increíblemente complejo, quizás artesiano, cuyas tecnologías se perdieron o fueron bloqueadas por la catástrofe. O son los restos de la infraestructura de la época en que la ciudad era parte del continente y tenía acceso a acueductos. Solo vemos la punta del iceberg, los brocales de piedra decorados, e inventamos explicaciones primitivas para sus funciones. A los científicos les encanta atribuir todo lo inexplicable a la recogida de agua de lluvia o estructuras de culto cuando no pueden explicar el verdadero propósito técnico. Volvamos al suelo. La geología de la laguna es un pastel de capas de limo, arcilla y arena. La capa dura, el llamado caranto, se encuentra a diferentes profundidades. Para que un edificio permanezca en pie durante siglos, los pilotes deben apoyarse en esa capa dura. Si los pilotes no la alcanzan, se sostienen por fricción. Son pilotes flotantes. Para los pesados palacios de piedra, los pilotes flotantes en el lodo blando son una garantía de destrucción. Los edificios deberían haberse movido, agrietado, inclinado cada año. Miren los edificios modernos en suelos malos. Se agrietan sin una base de hormigón y Venecia permanece. La mayoría de las líneas verticales son perfectas. ¿Cómo es esto posible sin topografía, sin un cálculo preciso de las cargas, sin hormigón armado? Nos hablan de alerces petrificados, pero la madera no se convierte en piedra con un chasquido de dedos. Si realmente se petrificara, se volvería frágil y se rompería con la más mínima vibración. Y la madera solo funciona mientras es elástica. Aquí hay un callejón sin salida lógico. O los pilotes no son de madera, o los cimientos están dispuestos de una manera completamente diferente a lo que nos mienten en los libros de texto. Alejémonos del agua y miremos las paredes. ¿De qué está construida Venecia? Está construida de ladrillo, de miles de millones de ladrillos de arcilla cocida. Y aquí comienza un verdadero drama de producción que los historiadores prefieren ignorar. Para producir un ladrillo de calidad que dure siglos en un ambiente marino agresivo, se necesita arcilla, arena, agua y, lo más importante, fuego. Se necesitan hornos. Hornos industriales gigantes que mantengan una temperatura de casi 1000 grados durante mucho tiempo. Y ahora hágase una pregunta sencilla. ¿Dónde estaban estas fábricas de ladrillos? ¿En una ciudad de madera, sobre pilotes en medio del mar? Encender un fuego gigante en tales condiciones es una locura. Cualquier chispa en el viento y Venecia se habría quemado hasta los cimientos. Así que el ladrillo se transportaba. ¿De dónde? Del continente. De nuevo, la logística. Un ladrillo estándar pesa alrededor de 4 kilogramos. Para construir un modesto palacio de 3 pisos se necesitan aproximadamente 500.000 de ladrillos. Esos son 2000 toneladas de carga, solo para una casa. En Venecia hay miles de edificios. Estamos hablando de decenas, cientos de millones de toneladas de arcilla cocida. Imaginen la flotilla que tuvo que transportarlo. No es una flota comercial, es una cinta transportadora continua de barcazas de carga que tuvo que operar durante siglos sin detenerse ni un minuto. ¿Dónde están los restos de estas barcazas?
¿Dónde están las grúas portuarias para la descarga? ¿Dónde están los documentos sobre la compra de un volumen tan colosal de combustible para los hornos? Para cocer tal cantidad de arcilla, habría que quemar todos los bosques de Europa 2 veces. Pero nos dicen que todo esto sucedió por sí solo, en silencio y discretamente, por la fuerza de los artesanos. Pero hay un lugar en Venecia que hace estallar el cerebro de cualquier ingeniero moderno más que los ladrillos. Es el Arsenal. El Arsenal de Venecia. Oficialmente es la primera fábrica del mundo. Nos cuentan que en su apogeo trabajaban allí 16.000 personas y ensamblaban una galera completa en un día. Piénsenlo. Un día, un barco de guerra. Incluso Henry Ford, con su cadena de montaje en el siglo XX, envidiaría tal productividad. Ensamblar una estructura de ingeniería complejísima de madera, equiparla con velas, cañones, aparejos en 24 horas, de forma manual, sin electricidad, sin herramientas neumáticas, sin máquinas de control numérico. Esto es técnicamente imposible. O en el Arsenal se utilizaban tecnologías que tenemos prohibido conocer, o estos barcos no se construían, sino que se obtenían ya hechos de algún lugar. Existen testimonios de que en el Arsenal había mecanismos que no funcionaban con fuerza muscular. ¿Y si el Arsenal de Venecia no era un astillero, sino una base de reparación para equipos de una civilización anterior más desarrollada? Equipos que los nuevos dueños de la vida simplemente reparaban y usaban para sus necesidades hasta que el recurso se agotó. Esto explica su dominio en el mar. No eran marineros geniales, simplemente encontraron el garaje de los dioses y lograron poner en marcha un par de máquinas. Y aquí llegamos a la paradoja demográfica, que es imposible de explicar dentro del marco del programa escolar. La historia de Venecia y de Europa en general está llena de menciones de terribles epidemias de peste. La peste negra diezmaba a la mitad de la población de las ciudades. Nos dicen que las calles estaban llenas de cadáveres, que no había nadie para enterrar a los muertos. Y luego, literalmente, un par de décadas después de cada plaga, vemos un crecimiento explosivo de la construcción. ¿Quién construía? ¿Quién engendraba nuevos trabajadores? Una mujer puede tener un hijo al año. Para que se convierta en albañil o constructor naval se necesitan otros 15 o 20 años. El recurso humano se recupera muy lentamente. Las matemáticas de la población no cuadran con el volumen de trabajo realizado. Después de una catastrófica pérdida de población, debería haber seguido un período de declive, ruina y desolación durante siglos, y vemos el renacimiento, un resurgimiento, un auge de las artes y la arquitectura. Esto es antinatural. Es como si después de una guerra nuclear, los mutantes supervivientes de repente comenzaran a construir rascacielos de vidrio y hormigón. ¿De dónde salió la gente? ¿O no eran del todo personas? Existe una teoría aterradora de que la población fue restaurada artificialmente. Recuerden las extrañas pinturas de la época, donde se representa a muchos bebés que son literalmente cultivados en algún tipo de cápsulas o recipientes o encontrados en la col. Esto no es solo una metáfora. ¿Qué pasaría si después de una catástrofe global que destruyó la civilización anterior, los nuevos dueños utilizaron tecnologías de clonación o incubación para llenar rápidamente las ciudades vacías con mano de obra? Esto explica por qué la historia nos parece tan corta y fragmentada. A nosotros, como especie, nos reiniciaron muy recientemente. Somos descendientes de aquellos que fueron criados en probetas para el mantenimiento de la infraestructura superviviente. Miramos las máscaras venecianas y pensamos que es un carnaval. ¿Y si la máscara es un símbolo de despersonalización? Un símbolo de que debajo de ella no hay historia, no hay memoria, no hay personalidad. La nobleza veneciana, la llamada aristocracia negra, siempre se mantuvo al margen. Poseían conocimientos inaccesibles para la plebe. Conocían los secretos de la navegación, la banca, la producción de vidrio y espejos. A propósito, sobre el vidrio. El cristal de Murano. Esto no son solo simples vasijas, son tecnologías de óptica,
lentes, espejos, materiales transparentes de la más alta pureza. En un momento en que el resto del mundo supuestamente bebía de tazas de barro, en Venecia se fabricaban lentes perfectas. ¿Para qué? ¿Solo para gafas? ¿O para telescopios, instrumentos geodésicos y posiblemente armas láser? Los secretos de los sopladores de vidrio se guardaban bajo pena de muerte. ¿Por qué? Porque no era un secreto comercial, sino el secreto del origen de las tecnologías. Eran fragmentos de conocimientos antiguos que debían conservarse a toda costa. Venecia se parece a un gigantesco almacén de artefactos supervivientes. Una ciudad-museo que fue tomada por bárbaros y que se apropiaron de su grandeza. Miren las esculturas. Velos de mármol, una finísima red tallada en piedra, músculos, venas. Las máquinas modernas apenas pueden replicar algo así. Y nos dicen que lo hizo un maestro con cincel y martillo. ¿Han intentado golpear el mármol con un martillo? Un movimiento en falso y todo se romperá. Hacer un velo de piedra a mano es imposible. Esto es o bien fundición, o bien fresado 3D, o ablandamiento de la piedra mediante radiación desconocida. Pero reconocer esto significa reconocer que hemos degenerado, no evolucionado. La historia oficial es una cortina de humo. Está destinada a ocultar el hecho de que vivimos sobre las ruinas de un mundo que era miles de veces más complejo y perfecto que el nuestro. Somos como niños que encontraron el mando de control de una central nuclear y lo usan para partir nueces. Venecia es ese mando, y se hunde lentamente, llevándose consigo la verdad. ¿O la están hundiendo a propósito? Porque mientras estas paredes permanezcan en pie, tenemos la prueba de la mentira. Tan pronto como se sumerjan, los cabos quedarán sueltos, literalmente, y nadie podrá ya demostrar que los pilotes no se pudren no porque sean de alerce, sino porque no son madera en absoluto. Recuerden cómo se derrumbó el campanile en 1902. No se inclinó, no se deslizó. Se plegó hacia adentro, de forma ordenada, vertical, como en una demolición controlada, convirtiéndose en una montaña de polvo de ladrillo. Extraño para un edificio que supuestamente simplemente se había deteriorado, ¿verdad? ¿Y si la demolieron intencionadamente? ¿Y si dentro descubrieron dispositivos cuyo principio de funcionamiento no podían explicar o querían ocultar? Después de eso, la reconstruyeron rápidamente, como estaba, pero quizás ya sin el contenido. Solo vemos una envoltura vacía, un culto cargo. Imitamos la forma, pero hemos perdido la esencia. Tocamos las campanas donde antes zumbaba una energía capaz de levitar piedras. Y este principio de imitación se ve en todo. Miren la escultura del león alado en la plaza. Es el símbolo de Venecia. Oficialmente, es una fundición de bronce medieval. Pero cuando la estatua fue enviada a restauración y se realizó un análisis espectral, los científicos quedaron desconcertados. La composición de la aleación resultó ser increíblemente compleja, con impurezas difíciles de obtener incluso en hornos de vacío modernos. Además, el estilo del león no concuerda en absoluto con el arte europeo de la época. Es una quimera. Es una bestia biomecánica, más parecida a las máquinas de la antigua Asiria o China que a la creación de un maestro italiano. Existe una versión de que no es una estatua, sino un mecanismo petrificado o metalizado. Un antiguo robot, un guardián, que fue encontrado entre las ruinas y colocado en una columna como trofeo, inventándole el nombre de un santo. ¿No les perturba que toda Venecia esté salpicada de simbología que llamamos mítica? Dragones, grifos, extraños híbridos de humanos y animales. Consideramos esto fantasía de artistas. ¿Y si esto es documentación? ¿Y si antes de la catástrofe, antes de que el mundo fuera cubierto por una ola de lodo y agua, la ingeniería genética era algo común? ¿Y si estas criaturas realmente vivieron entre los humanos o fueron creadas por ellos como sirvientes?
Entonces Venecia se transforma de una ciudad romántica en un laboratorio de genetistas locos, cuyas consecuencias de los experimentos fueron arrastradas por el diluvio. Y aquí entra en escena la suposición más aterradora. ¿Por qué se hunde Venecia? Nos dicen calentamiento global, extracción de agua de pozos artesianos. Tonterías. El ciudad se hunde porque el mecanismo que la mantenía a flote, ya sea antigravedad, un colchón vibratorio o alguna otra tecnología olvidada, ha dejado de funcionar. La batería se agotó, la energía se fue, y la pesada masa de piedra comenzó a obedecer las leyes de la física bruta, hundiéndose en el lodo. Esos mismos pilotes con los que los historiadores nos restriegan en la cara, quizás eran simplemente electrodos de puesta a tierra o varillas de estabilización y no estructuras de soporte. ¿Quién dijo que Venecia es lo que vemos sobre el agua? Recuerden cómo se construyen los rascacielos modernos. La parte subterránea a menudo no es inferior en tamaño a la parte sobre el suelo. Si Venecia es la cima de una metrópolis antediluviana, entonces bajo el agua se ocultan pisos, calles, túneles. Allí, en la oscuridad y el lodo, se encuentran las respuestas a todas las preguntas. Allí están los verdaderos cimientos, que no se pudren porque no están hechos de madera. Allí pueden encontrarse bibliotecas conservadas, salas con tecnología, depósitos de material genético. Por eso nos está prohibido bucear en los canales. No por la suciedad ni por el movimiento de las lanchas, sino porque cualquier buceador con una buena linterna puede ver lo que destruiría la historia oficial en un segundo. Verá que las paredes no bajan 2 metros, sino 20, 50, 100. Que las ventanas continúan hacia el abismo. Que la ciudad no está sobre el fondo, sino que crece desde el fondo, como un arrecife de coral creado por un diseño inteligente. Esta idea te hiela la sangre. Vivimos en un mundo de mentiras totales. Nos convencieron de que somos la cima de la evolución, que volamos al espacio y creamos el iPhone. Pero ni siquiera podemos replicar la mampostería que supuestamente se hacía en Venecia en el siglo XIII. No podemos crear un ladrillo que permanezca en agua salada 500 años y no se desmorone en arena. Hemos degenerado. Somos salvajes que se han instalado en un palacio abandonado y queman el parqué para calentarse. Miramos Venecia y pensamos en los bailes de máscaras de Casanova, y deberíamos pensar en quién vivió aquí antes que nosotros. ¿Quiénes eran estos gigantes del pensamiento capaces de transformar un pantano en un paraíso? ¿Y dónde se fueron? Fueron borrados, destruidos, y sus casas fueron pobladas por nosotros, personas pequeñas y obedientes con poca memoria. Nos dieron una cronología falsa, inventaron cuentos sobre pilotes de alerce, sobre refugiados de los hunos, sobre el gran comercio de especias. Todo para que no nos hiciéramos la pregunta principal: ¿de quién es esta ciudad realmente? Y si ellos pudieron construir algo así, ¿quién entonces derribó su civilización? Este enemigo, esta fuerza que orquestó el reinicio global, no se ha ido a ninguna parte. Está aquí. Ella nos observa a través de las cámaras de los turistas, controla que no escarbemos demasiado. Se asegura de que los restauradores tapen con cemento las juntas hechas con tecnologías desconocidas y reemplacen la piedra eterna por una barata imitación moderna. La falsificación ocurre todos los días. La Venecia original desaparece, se disuelve, es reemplazada por papel maché. Pronto solo quedará una postal. Y entonces, probar la verdad será imposible.